Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones a toda esa gente que se está conectando a través de esta plataforma. Así que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos bien contentos de estar aquí con ustedes. Tenemos una invitada hoy y yo quiero que ella misma sea la que se presente. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? La bendición de Dios sea con todos ustedes. Mi nombre es Ana Rodríguez. Soy una nueva creyente. Estoy aquí para dar mi testimonio. Aleluya. Ana, Dios te bendiga mucho, de verdad que sí. Así como dice ella es nueva creyente. A Ana me la gané yo para el Señor. Yo soy su papá espiritual. Amén, amén. Aleluya. Me la gané para el Señor. Bueno, Ana, mira, toda la gente que está ahí quiere saber realmente cómo es que tú te conectas realmente con este ministerio. ¿Cómo tú te conectas? ¿Cómo es que tú llegas a conectar con nosotros? ¿Cómo fueron los cruces, los caminos para tú entonces conectarte con nosotros? Bueno, yo tengo una hermana que lo sigue a usted en YouTube y en las redes sociales. Ella es cristiana hace unos cuantos años. Entonces, ella siempre me decía que lo mío era algo espiritual, pero yo nunca le hacía caso. Entonces, ella me dio toda la información suya para que yo me conectara con usted. Entonces, cuando ella te decía a ti que lo tuyo era espiritual, como que no era normal, ¿a qué realmente era que ella se refería? ¿Qué era lo que tú estabas viviendo? ¿Qué era lo que pasaba contigo? Bueno, uno de los problemas que yo tenía todo el tiempo era que se me hacía difícil conseguir una pareja. Sin ningún motivo aparente se terminaba la relación o me trataban mal o simplemente se alejaban sin ningún motivo alguno. Eso era uno de las cosas que me pasaban. Y otra de las cosas era que yo era muy atacada en sueños. Se me presentaban cosas, mi abuela se me presentaba en sueños después de muerta y cosas así me sucedían. Y cuando yo le decía eso a ella, ella me decía que eso no era mi abuela, que eso era un demonio que se me presentaba, cosas así. Entonces, a raíz de eso, de yo tanto decirle a ella, ella me decía que algo era como si Dios le presentara que lo mío era algo espiritual, que tenía que buscar ayuda. Ok. Y aparte de eso, Ana, aparte de lo que era el asunto de la pareja, que quizás tú no podías tener una felicidad con una pareja, porque ese espíritu era un marido espiritual, y por eso quizás tú te sentías así. Pero, ¿qué otra cosa tú te sentías en el cuerpo? Bueno, yo sentía muchísimas cosas. No tenía tranquilidad, no tenía felicidad. Y cuando usted me oró la primera vez, todo se me empezó como a despertar. Fue como una caja de Pandora. Y empecé a sentir muchísimas cosas, especialmente las piernas. Algo empezó a moverse en las piernas, pero era algo suave, como un movimiento suave. Pero eso fue aumentando. Según más usted me oraba, eso me aumentaba de una manera impresionante. ¿Y qué te causaba eso? Eso que tú sentías, ¿qué te causaba? Bueno, yo sentía que me estaba volviendo loca. Era como, me daba un pánico, miedo, escalofrío. Yo pensaba que las personas que estaban a mi alrededor se estaban dando cuenta de lo que me estaba pasando a mí, pero era algo que solamente lo sentía yo. O sea, nadie a mi alrededor se daba cuenta. Entonces, según fue... ¿Cómo? Ok. ¿Y qué tiempo, Ana, tú tenías en esa condición? Bueno, eso empezó inmediatamente de que usted me empezó a orar. Eso se me despertó. Antes yo no sentía nada. Miren, es bueno que escuchen eso, lo que ella está diciendo. Fíjense lo que ella está diciendo. Ella sí tenía su problema, su ataque, su asunto,
Pero después que empezamos a orar, el asunto a ella se le puso como peor. Y eso, cuando a alguien se le está ministrando liberación y se siente de esa manera, eso implica que la cosa está buena porque Dios está trabajando, que era lo que yo le decía a Ana. No, Ana, tranquila, que eso implica que Dios está trabajando. No te desesperes, porque ella de una vez me escribía, ay, pastor, y esto, lo otro. No te desesperes, muchacha, que Dios está trabajando contigo. Ahora bien, Ana, pero está bien, tú sentías todas estas cosas. Ahora, una pregunta. Tú antes tú llegaste a visitar brujos y ir a esos lugares de brujería y esas cosas. Bueno, pastor, yo voy a ser muy honesta. Yo crecí en eso. Mi familia prácticamente somos todos católicos, la gran mayoría. Ahora muchos se están convirtiendo al cristianismo, pero la gran mayoría éramos católicos. Y en mi casa siempre hubo imágenes de la Virgen María, de todos los santos que usted se quiere imaginar, grutas, habían grutas. ¿Qué es lo que una gruta? Explícale a la gente qué es una gruta, qué es eso. Una gruta es una casita pequeña que se hace para poner un altar, prácticamente. Ahí se pone. Ok. Sí, para que la gente entienda. Y las personas que se mueren en tu familia también la ponen ahí, se le prende vela, se le pone flores, como un altar. Ok. Es decir, que tú prácticamente estuviste andando en ese mundo. Entonces, como consecuencia, como tú te estabas moviendo en ese mundo, eso trajo como consecuencia todo esto que tú entonces, después que se te empezó a orar, tú empezaste entonces a sentir. Correcto. Anteriormente solamente tenía lo que le acabo de explicar, que no conseguí una pareja, o antes que se me olvide, a veces el dinero se me dificultaba, tenía tiempo que trabajaba y el dinero me fluía bien, pero tenía un tiempo que se me dificultaba mucho el dinero, me daba mucho trabajo como mantener el negocio, cosas así me pasaban, pero en esos momentos yo no lo relacionaba con eso, para nada. Ok. Sí, que eso le pasa a mucha gente hoy, que hay situaciones y condiciones que ellos están viviendo que ellos realmente no saben el por qué le están pasando esas cosas y muchas veces son asuntos espirituales. Sí. Producto de esas puertas que ellos abrieron en un pasado. Correcto. Una pregunta, Ana. ¿Y cómo, cuando llegaban las noches, cómo eran las noches? ¿Cuando usted me empezó a hacer la liberación o antes? Antes y después de la liberación. Después que empezamos la liberación, antes y cuando empezamos la liberación. Bueno, antes a veces me pasaban muchas pesadillas y a veces no podía dormir. Y después de la liberación, dura un tiempo que duermo bien, pero hay un tiempo en el que siento ataques. Sí, porque tú sabes que esos ataques, tú sabes que la tiniebla nunca se queda contento y siempre él va a estar atacando. Yo como siempre te he enseñado y te he dicho de que esto no implica que los demonios estén dentro de ti, sino que te están atacando desde afuera para que tú creas de que Dios no ha trabajado en tu vida. Sí, y lo han hecho así de esa manera. Sí, yo cuando usted me liberó, yo sentía cosas y en sueños y cosas así, sentía que las cosas apenas se me movían a veces, pero en realidad yo no tengo nada, gracias a Dios. Yo estoy sana. Aleluya. Ahora bien, Ana, para que la gente entienda, nosotros empezamos un proceso por teléfono
pero el asunto tú misma lo viste tan complicado que entonces tú decidiste venir a nuestro ministerio a recibir liberación. Cuenta la experiencia de esa administración, de cómo tú estabas tan sorprendida de las cosas que Dios estaba haciendo contigo. Bueno, usted me va a disculpar con lo que yo voy a decir, pero tengo que ser honesta. Yo pensaba que usted estaba loco. Yo dije, este pastor está loco. Yo no me he escuchado nunca un marido espiritual, nada de eso. Todo para mí fue totalmente nuevo. Pero la primera vez que usted me oró, yo estaba aquí en mi casa y empecé a toser, pero es una tos que tu cuerpo no lo controla. No es que tú toses porque tienes la garganta seca, es algo bastante extraño. Y después que me daba esa tos, entonces empezaba a vomitar. Pero tú no vomitas comida. O sea, es como un líquido, como una baba espesa que tú vomitas. Bueno, pues pasó eso. Para mí fue sorprendente porque yo dije, wow, con una oración a larga distancia me pasó eso. O sea, para mí fue algo impresionante. Pero las cosas no quedaron allí. Bueno, yo me acuesto a dormir, todo bien. Como a la 1 de la mañana, yo me despierto y enfrente de mi cama yo tengo mi televisor y yo misma me veo enfrente de mi cama con muchas cosas en la cabeza, como sombras negras en la cabeza. Y que yo levantaba las manos como si yo estuviera peleando con eso. ¿Qué pasa? Que yo me doy en la frente como para darme cuenta si estoy despierta o estoy dormida. Y cuando me doy en la frente, yo siento que estoy despierta. Y yo digo, oh caray, pero yo me estoy mirando yo misma. Eso para mí fue que no pude volver a dormir la noche entera. Yo dije, oh, esto es serio. O sea, lo que me está pasando, esto es real. Al otro día me fui a trabajar, pero mi cuerpo estaba como un dolor en el cuerpo, un cansancio, tenía ojera, me dolía todo el cuerpo, estaba como si me fuera a enfermar. Entonces, después de eso, usted me volvió a orar de nuevo. Usted dijo, vamos a dejar 2 o 3 días para dejarte descansar y vamos a seguir orando. La segunda vez fue en mi negocio. Yo pensé que no iba a vomitar ni nada porque no iba a estar tan concentrada como aquí, porque yo aquí en la casa yo estaba, mi mente, usted sabe, puesta bien en eso. Y me pasó lo mismo, volví a vomitar y me sentía después como agotada. Y para mí eso fue grande porque yo decía, wow, desde Santo Domingo y yo aquí en Florida me está ocurriendo esto. Perfecto. Ahí cogí y me fui para Pensilvania porque era testigo de un juicio y tuve que viajar para allá. Allá fue la tercera vez que usted me oró. Entonces empecé a ver cosas como sombras en el día, a plena luz del día, eran como las 2 de la tarde. Y yo vi esa sombra que me pasó por el lado así. Y yo me asusté porque yo siempre he dicho a usted, pastor, que a mí todo eso me da miedo cuando me sucede eso. Bien, las cosas de la pierna se me seguían moviendo, pero empezaban con más intensidad a movérseme las piernas. Y ya no era solamente por las noches, porque al principio era nada más las noches que se me movían, pero ya era a todas horas que se me movían y con más rapidez. Y de regreso para la Florida, estoy en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, esperando mi vuelo, y yo sentí como una serpiente se me enredó desde la cintura para abajo. Y eso me apretó tan fuerte que yo hasta grité porque la impresión fue tan grande que yo grité, eso estaba lleno de personas. Y una señora me preguntó, ¿qué le pasa algo, señor? Y yo dije, no, todo está bien. Y ahí fue que yo lo llamé y le dije, pastor, yo le había hablado a usted antes y le dije que yo iba a ir a finales de julio, por ahí, porque yo no quería ir sola, quería ir acompañada con una de mis hermanas. Ahí fue que yo lo llamé y le dije, pastor, yo creo que voy a tener que ir antes, porque si yo no voy antes, me voy a volver loca.
y le expliqué lo que me estaba pasando. Y ahí usted me dijo, sí, tienes que venir porque ya la cosa se está poniendo seria. Y yo sentía que yo sola no podía lidiar con eso. Entonces llegué aquí a la casa e igual, ese apretón que yo sentía era como con una serpiente se está dando en un palo. Pero a la misma vez eso como que me apretaba, como que yo sentía que, para mí yo sentía que mi vida estaba en peligro. Yo dije, si esto se me sigue subiendo para el cuerpo y me aprieta de esta forma, esto me va a matar. Ese era mi pensar, pastor. Y por eso yo hice el viaje a Santo Domingo una semana después. Y ahí fue que usted empezó entonces el proceso completo de la liberación. Y entonces cuando tú viniste aquí a Santo Domingo, porque tú por teléfono habías vivido una experiencia. Ahora cuando viniste aquí a Santo Domingo, entonces que empezamos a orar por ti. Entonces ahí, ¿qué dijiste tú en esa experiencia ahora? Recibiendo esa liberación de parte de Dios. Bueno, pastor, yo pensaba que la gente se caía y que eso era un teatro cuando la gente se caía. Yo sentí tantas cosas ahí espirituales tan fuertes y yo sentí que algo de mí se salió y yo quedé totalmente una persona diferente. Sí, porque yo recuerdo que un día antes que tú te ibas, fue que terminó de soltarte la serpiente de la pierna. Wow, eso fue tremendo ese día. Sí, sí, señor. Eso Mira, dio, sí, Ana, explica lo que iba a decir. eso dio mucho, eso me dio mucho, decime un buen dominicano, mucho tormento, porque para mí, yo le tengo fobia a la serpiente. Para mí fue grande darme cuenta que es lo que tenía en mis piernas. Y yo no sé si era también algo que yo mentalmente también lo bloqueaba, como que yo cada vez que usted me oraba, yo sentía que eso se me movía. Y lo voy a ser muy honesta, yo no siento que tenía una serpiente grande. Yo tenía una serpiente grande porque yo la sentía, pero yo sentía como serpientes como pequeñas también, como yo tengo una cría, para más ser honesta. Sí, no, porque yo me recuerdo que en la liberación te oramos también por esa serpiente pequeña, porque Dios mostró eso. Sí, y eso me pullaba en los tobillos, debajo de la planta de los pies. Yo Wow. sentía una puya como, eso era tan real, pastor, que si uno se lo cuenta a cualquier psicólogo, cree que uno es esquizofrénico o se está volviendo loco. Porque es algo que tú lo sientes, pero no lo puedes mirar. ¿Entiendes? Mira, yo entiendo que lo de la serpiente, en lo que te estuve tratando, eso fue producto de quizá a veces de esa práctica de brujería que tú tuviste en el pasado. Ahora, lo del marido espiritual, que me gustaría que nos cuente eso, me parece que tú lo tomaste cuando tú fuiste a Colombia. No sé Sí. si fue a Colombia, tú me dijiste que fuiste y tuviste un hotel como antiguo, como viejo. Me gustaría que tú expliques ese testimonio. ¿Sabes por qué yo quiero que tú expliques eso? Porque es bueno que a veces, cuando nosotros vamos a veces a ciertos hoteles y a ciertos lugares donde nosotros vamos a dormir, a veces es bueno de que nosotros oremos por ese lugar, porque a veces uno no sabe qué ritos satánicos a veces se hacen en esas habitaciones, porque van muchos tipos de gente ahí, uno no sabe. Correcto. Y qué otra cosa pueden hacer en esos hoteles. Entonces me gustaría que tú cuentes esa experiencia, porque desde ahí, cuando ustedes saben que cuando siempre yo hablo con alguien, a mí me gusta siempre estar haciéndole preguntas para yo buscar un origen. Y yo determiné por el discernimiento del Espíritu de Dios de que ella había tomado ese pozo espiritual cuando ella fue a Colombia, que entró en ese hotel. Yo me gustaría que me diga qué parte de Colombia fue que fuiste y me hable de esa experiencia de ese hotel donde tú fuiste. Sí, hace un periodo como de 5 o 6 años, yo viajé a Colombia porque yo soy estilista y soy educadora también.
¿A qué parte de Colombia fuiste? Fuimos a Bogotá y a Neiva, pero en Neiva fue que nos quedamos en el hotel que yo le conté. Un pueblito que hay que coger un avión de Bogotá para llegar allá. Háblame de esa experiencia. Nosotros teníamos una colega que vivía, que es colombiana. Ella nos consiguió el hotel y todo. Nos quedaba cerca del instituto de cometología que íbamos a hacer, que íbamos a ir. Entonces, yo me di cuenta que era un hotel antiguo. Tenía su piscina, pero eran como cabañitas divididas, como en forma como de U. Y cada cuartito era una habitación con su baño y todo. Pero cuando yo llego ahí en la noche, que me voy a acostar, yo sentí que un espíritu me atacó. Y ese espíritu quería tener relaciones conmigo. Y me estaba lastimando. No llegó a tener relaciones conmigo porque yo no sé cómo yo me defendía, porque era algo muy fuerte. Eso fue una lucha que escalofriante. Al punto de que yo no sé cómo yo me tiré de la cama para el piso y yo sentí cuando esto se sentó en la cama, porque el mate de la cama se hundió. Vamos a decir, la cama, cuando él se subió en la cama bajó. Bajó. Entonces, cuando yo siento que eso me cayó encima y yo sentía que me quería violar, como cuando tú estás pasando por una violación. ¿Qué pasa? Que en el forcejeo yo me caí de la cama. No sé cómo yo llegué acá a la cama y es como tú sientes que tu cuerpo no te responde a lo que tú quieres hacer. Sí, porque tú tenías una parálisis, él te paralizó. Correcto. Entonces, como yo pude, yo me arrastré a la pared. Y cuando yo llegué a la pared, yo siento que ese espíritu se sentó en la cama. Y cuando se sentó en la cama, yo vi, estaba oscuro, pastor, pero yo pude ver la forma del espíritu y se sentó en la cama. Y yo me levanté cuando pude del piso, salí para afuera. ¿Qué forma tenía? Era como si fuera una sombra negra, pero era un hombre alto, como alto, bien alto. Te le puedo decir que para mi entender tenía que medir más de 6 pies, una cosa enorme, alta. Wow. Sí. Y cuando eso me atacó, me estaba lastimando, yo sentía que me dolía todo y que él me estaba forzando como a tener relaciones sexuales con él. Pero en mi mente yo decía, pero esto es una cosa satánica, porque como un espíritu va a querer tener relaciones conmigo. Y como que yo me resistí. Pero, pastor, pasa que yo duré en Colombia 10 días y esos 10 días yo casi no dormía de noche porque me daba miedo que eso fuera a volver. Pero después yo no sé qué pasó, yo tuve como que la memoria se me borró. Yo no me acordé de eso hasta que usted me oró después. Exacto, lo que pasa es que él entró a tu vida y a veces la pregunta que uno se hace, ¿cómo este espíritu entra a tu vida y te posee de esa manera? Entonces, en lo que yo pude entender y lo que el espíritu me pudo traer a memoria mientras yo estaba bregando con tu caso, es de que tú entraste a un terreno que no era tuyo. Aparte de que entraste a ese terreno que no era tuyo, ya tú venías con otros problemas prácticamente espirituales. Correcto. Y eso pudo darle quizá entrada a que este espíritu pudiera entrar. Pero correcto, fíjate que causó en ti miedo. Entonces, el miedo es una de las herramientas más grandes que el mundo de la tiniebla utiliza. Cuando el mundo de la tiniebla trae miedo sobre ti, el miedo abre puertas. Entonces, cuando eso causó miedo en ti y en todos esos días tú tenías miedo, ahí fue donde él entró.
Entonces, Sí, por eso entonces es que tú empiezas ahora a tener una serie de episodios que te siente que tiene miedo, te siente así, y te sentía de la manera que te sentía, y tú no sabías que eso había pasado. Yo, porque el Espíritu de Dios me revela y me dice, hay un marido espiritual que tú tienes, y ahí es donde Dios te trae te trae a memoria eso que tú viviste en ese tiempo. sí, porque cuando usted me estaba orando aquí, eso me pasó aquí, que usted me dijo, cómprate el libro, Código de Guerrero, para que empieces a entender lo que está pasando. Yo le dije que sí, que iba a comprar el libro. Cuando yo lo compro, no había podido empezar a leer de una vez. Y como 2 días antes de que me llegara el libro, yo me tuve una revelación donde me pasaron unas fotos, ¿verdad? Entonces esas fotos tenían unos colores, pero yo no veía ninguna no podía describirlas, lo que había en la foto, solamente salían unos colores a reducir. Entonces me pasaron 7 fotos y yo vi que esa voz me habló y me dijo, esos son 7 demonios que ya que te han salido del cuerpo, como que ya el pastor te lo ha sacado, pero faltaban 2, me dijo. Faltaban 2, Y eso era lo más fuerte, que fue la serpiente que tenía muchos hijos y el marido espiritual. correcto. Pero cuando usted me dijo a mí que pusiera a leer el libro, ya cuando yo tuve ese sueño de los 7 demonios que usted me había sacado y todas esas cosas, entonces yo dije, ok, yo tengo entonces que investigar también yo, para yo también ayudarme. Y empecé a leer, Exactamente, y ayudarme a mí también, porque hay gente que piensa como que uno todo. no, Si tú tienes una idea, tienes que decirme para yo saber. correcto. Entonces ahí me pongo a leer el libro y hay una parte donde usted habla de demonios que tienen colores. Y yo dije, oh, pues entonces yo me acuerdo de la fotografía, salía mucho a relucir como cosas rojas. Entonces ahí yo pude entender, porque al leer el libro, porque el libro es un libro que es corto, pero directo al grano. Y es fácil de entender, como que es muy difícil que una persona no entienda bien lo que dice el Sí, porque libro. tú eres nueva creyente y tú. Correcto. O sea, es un libro que tiene cosas fáciles para tú entenderlas. O sea, que no tienes tú que estar preguntándole a una persona cristiana para que te explique esto y lo otro. Entonces, ahí yo me di cuenta que muchos de esos demonios que usted me sacó, de esos 7 demonios, tenían que ver con esos colores. Entonces, así leyendo el libro fue que yo me pude pude ir entendiendo mi proceso, porque en realidad son cosas que te están pasando, que tú no sabes cómo reaccionar, cómo cuidarte, cómo reprender, porque no sabía ni cómo reprender, porque en la iglesia católica no te enseñan a ti a reprender ni nada de esas cosas. Entonces yo sentía que estaba como indefensa, que no sabía cómo reaccionar a ciertas cosas. ¿Cómo luchar contra eso? Correcto, esa es la palabra correcta. Ve acá, y una cosa, ¿y tú cómo tú te sentías de tu vientre? A veces tú te lo sentías como lleno el vientre. ¿En algún momento te llegaste a sentir como que si estuviera embarazada? No, eso no, me daba, después que yo fui a su ministerio, ¿verdad? El último día, bueno, las 2 últimos, porque a veces cuando tú estás pasando por un proceso de liberación, hay cosas que tú no las registras bien, como que tú te vas por rato y vuelves, es como que a Sí, veces no, porque lo que pasa contigo era que tú entrabas como en una semiposesión, donde tú tenías como un conocimiento de lo que estaba pasando, pero habían cosas que también a ver como que se te iban, que se me como que iba. si tú perdieras el conocimiento. Correcto. Entonces yo me acuerdo que en una usted me dijo a mí que me iba a dar un aceite ungido para que yo me lo tomara. Y yo me lo tomé. Cuando yo me tomé ese aceite ungido, me pasé el día entero como que se me movía algo en el estómago. Y así mismo, como dice usted, posiblemente
El que está embarazado sabe que un bebé de 4 meses se te mueve en la barriga, un movimiento como así, de un bebé de 4 meses. Y me daba como deseo de erutar, ¿verdad? Pasó eso. Eso me pasó todo el día después de la liberación. Al otro día, que ya usted me está haciendo ya la última oración, porque ya yo me regresaba para atrás el domingo. Usted me volvía a dar el aceite ungido de nuevo. Ay, yo no sentí nada. Pero cuando yo llegué aquí, a mi casa, como Es decir, llegaste a Estados Unidos. a Estados Unidos, sí, aquí a la Florida, cuando yo llegué como a los 4 días por ahí, o 5 días de haber llegado, me acosté a dormir como yo siempre me duermo, a las 9:30 de la noche, y me sueño que yo estoy vomitando. Primero empecé erutando, y cuando empecé a erutar, me subió como un sabor a aceite de oliva con sal, lo que usted me dio allá en el ministerio. Sí. Empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar, y vomité como un gusano blanco. Wow. Y mire, pastor, tal vez la gente que vaya a ver este video piense que no son cosas reales, pero al otro día que yo me levanté, me dolía la boca del estómago y la garganta la sentía como cuando tú vomitas Pelada. pelada, y me dolía la boca del estómago, no que me dolía, pero la sentía sensitiva, como, como eso me dejaba saber como que en realidad yo vomité tal vez eso en el espíritu. Claro, claro. Sí, no, no, es que tú recibiste una liberación y vomitaste ese gusano. Y cuando tú estabas aquí en República Dominicana, lo que tú sentías en el vientre, lo que tú sentías en el vientre, era producto de lo que ese marido espiritual había dejado en ti. Por eso la liberación es algo de revelación. Correcto. Porque por eso es cuando el Señor me mueve que te diera el aceite, yo te daba el aceite. Porque hay gente que dice, no, que aceite, no, no, porque si Dios te mueve, tómate el aceite, uno lo hace, porque así mismo como un brujo te da un resguardo, te da una aseguranza, así mismo Dios puede mover a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a darte un poco de aceite ungido y a través de ese aceite ungido sacar lo que Satanás haya producido dentro de ti o tú te haya tomado de parte del mundo de las tinieblas sobre tu vida. Y Correcto. entonces, Ana, y después de esa liberación, ¿cómo tú te has sentido? Es decir, independientemente de una guerra que a veces viene en su batallita, ¿cómo tú te has sentido? Hágase cuenta que, como yo le dije al principio, sacaron como algo de mí y me dejaron nueva. Hay muchas cosas que yo hacía antes que ya no las hago, como es algo como automático, que tú cambias totalmente. Es como, y más a mí que me fueron mostrando cosas por lo que yo tenía. Y, y yo tengo una paz, pastor. Yo se lo digo a cada rato. Yo tengo una paz y una tranquilidad. Que ahí me pueden poner $1.000.000 al lado y lo rechazo. O no Ana, hay valdrá una la pena. palabra que tú me dices mucho. Mire, pastor, yo ni loco vuelvo a eso, ni que de brujería, ni nada de eso. Yo no quiero nada que me vaya a mí a quitar, que me vaya a mí a quitar mi relación con Dios y esta liberación que yo recibí. Ana, Sí. y cuéntame, esa experiencia que tú viviste en tu salón, que llegó un señor a tu salón. Ay, Sí, oye, tú nueva en este asunto, Ana, ¿eh? Y el mira, diablo queriéndote envolver nuevamente para atarte de nuevo. Háblame un poco sobre eso, de esa guerra que tú tuviste después de tu liberación, porque el enemigo eso es lo que le gusta, después que tú eres libre, querer volver a atarte. Háblanos de eso. yo tengo una muchacha que ella es mi asistente. Ella es también cristiana, gracias a Dios. Y estamos las dos sentadas ahí y entra ese señor, un cubano, él, muy amable, por cierto, y llega y dice que quiere que le hagan una queratina. Y yo le dije a la muchacha que lo atendiera a ella. No sé, algo me dijo como, quédate donde tú estás. Y yo me quedé sentada ahí y le dije a la niña que lo atendiera, Marjorie. Y cuando Marjorie lo está atendiendo, él salta diciendo que él es babalao, que, que él tiene muchas ahijadas,
y comenzó a darme métodos como para yo tener en el negocio, como para producir dinero y llamar gente. Y yo le digo a él, mire señor, yo respeto su religión, pero nosotros somos cristianos, aquí nosotros no creemos nada de eso. Muy amablemente le digo. Y él me dice, no, pero que eso son buenas energías, tú no vas a hacer nada malo, tú vas a coger flores blancas y vas a mapear con flores blancas, tú vas a tirar harina con miel y azúcar enfrente de la puerta, eso no te va a hacer ningún daño. Además, ¿para qué tú quieres? Como me dijo, que eso es decir que hay muchos cristianos como que han sido ladrones, matones, drogadictos y muchísimas cosas y después se vuelven al cristianismo y muchísimas cosas así. Yo le dije, pero cada quien vive su proceso diferente con Dios, le digo yo a él. Pero lo que usted me está diciendo, por favor, no lo repita, porque en realidad a nosotros no nos interesa. Viene y sale una abeja, porque en el salón es como una brechita, y parece que por ahí sentó una abeja, y me salta él, oh, que tú eres hija de Ochun, mira cómo te esa abeja detrás de Ay. ti. Eso está de ti que Y cuando él te dijo eso, Ana, ¿qué tú hiciste, Ana? Cuando él te dijo eso. oh, pastor, yo lo único que dije entonces de mí que el Señor la reprende en nombre de Jesús. Yo no, yéndole a Dios que ese Señor no vuelva más nunca a mi salón. No ha vuelto más tu negocio, no ha vuelto más. Él volvió, él volvió, él volvió, pastor. Ah, me invitó a salir para la discoteca. Vamos para la discoteca. No, eso fue el mismo diablo que Dios te mandó para tu negocio. Después que tú recibiste esa liberación, mira qué guerra te manda el enemigo. No, ahora volvió el que está enamorado de mí. ¿Cómo? Y yo le dije a él, oh, pero usted, es la segunda vez que usted me ve a mí. Y me dice él, ay, pero no todos los días no veo una mujer como tú, y comenzó a enamorarme. Y yo me fui para afuera y lo dejé solo ahí adentro. Y yo dije, Dios mío, ojalá que este señor no vuelva. No, no, Porque porque es que el enemigo, lo que pasa es que el enemigo te está tirando fuerte porque él sabe lo que Dios realmente hizo en tu vida. Yo soy testigo de lo que Dios hizo en tu vida, que te liberó de ese pozo espiritual y de esa serpiente que te tenía atada. Ana, para concluir, ¿qué consejo tú le dices a la gente que te está mirando ahí? bueno, yo lo que le puedo decir a las personas es que en la iglesia está todo. Que no vayan a ningún sitio de brujería, que no se lleven, que no crean en imagen, que busquen de Dios, que el mundo espiritual es real y que cuando uno va a esos sitios, esa gente hacen con uno lo que ellos quieren sin tu permiso, porque tú puedes ir supuestamente a leerte una carta o una taza y eso abre muchísimos portales, y cuando viene a ver, tú sales de ahí endemoniada, y lo peor del caso es que tú no te das cuenta. Hasta que tú no llegues a los pies de alguien que te quiera ayudar, tú no te das cuenta. Es como que el enemigo te ciega y te pone sorda también para que tú tampoco escuches a quien te quiera ayudar. Porque tomar la decisión de hacerse una liberación no es fácil, y es un proceso largo. Y a la misma vez también es bueno porque te estás librando de algo, pero a la misma vez cuando tú no tienes conocimiento es bien difícil, pastor. Entonces yo siempre le digo a la gente, a mí, en lo personal, yo pensaba que eso era algo bueno, y eso no tiene nada de bueno, porque cuando tú creces con una creencia y viendo algo, para ti se te ve natural, es algo normal. Pero si la gente supiera todo lo que hay detrás de eso, saliera corriendo. Yo le exhorto a la gente que no vayan a esos sitios, no se asocien con personas que hagan eso, porque el enemigo siempre anda al acecho. Y el enemigo nos odia. Él quiere que uno se pierda, que uno no busque de Dios. Y eso es del enemigo. Así es que el enemigo opera para engañarte. Tú vives envuelto en una mentira. Y eso se vuelve como un círculo vicioso. Y siempre va a haber algo que tú tienes que hacer, porque ellos te llenan de mentiras. Y también es verdad que te dicen cosas que son ciertas, pero es para engañarte, para el mismo propósito. Y no, porque Satanás siempre dice verdades también. Sí, pero es para engañarte. Verdades disfrazadas. Es para engañarte. Como yo digo ahora,
yo en lo personal, pastor, yo siempre se lo digo a usted, usted se ríe. Yo de mí, una gente de esa no se come ni un dulce, ni que me lo pidan que yo se lo dé. Porque con ese dulce ellos lo pueden utilizar para hacerte daño. Y sinceramente yo se lo digo a la gente, yo vengo de ahí y es difícil tú tocar, como chocar con una pared y darte cuenta que tú has sido engañado toda tu vida prácticamente. Porque si yo le cuento, usted sabe que son más de 20 años y tú date cuenta que esos 20 años han sido perdidos y encima de eso que te han venido lastimando lentamente y tú no te das cuenta, porque eso es como un cáncer que está escondido. Que cuando yo me fuera a dar cuenta de eso, sabrá yo cómo yo hubiese estado, ya no hubiese visto remedio para mí. No, Dios llegó a tiempo a tu vida, llegó a tiempo, porque en verdad como tú estabas, podía hasta perder la vida. Correcto. Y eso no es mentira, y como yo le digo, yo para mí, en lo personal, yo pensaba que eso no era malo. Yo pensaba que prender una vela a la Virgen de la Altagracia, por ejemplo, que eso yo estaba haciendo algo bueno, porque así fue que yo crecí. Pero ahora, pastor, que yo conozco cómo son las cosas, que esa liberación te abre los ojos. Yo siempre digo que hay que darle gracias a Dios, que hay personas como usted y su ministerio que quieren ayudar a las personas, porque en realidad yo, por mi cuenta, yo no iba a poder salir de eso. No, esto nada más con la ayuda de Dios y que aparezcan personas que quieran ayudarte. Así que vamos a orar. Ya ustedes escucharon el consejo de Ana. Voy a orar por toda la gente que está ahí conectado. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, mira cada persona que está ahí conectada, esa persona que están pasando situaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, con esposos espirituales. Ahora en el nombre de Jesús, toda ligadura se rompe ahora en el nombre de Jesús y empezamos a desligar su alma ahora en el nombre poderoso de Jesús y se va todo a los abismos en el nombre de Jesús. Ahora toda brujería cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Así que los que no se han suscrito, no olviden de suscribirse a este canal. Así que Dios le bendiga. Amén.